Continuamos con Exitosa Noticias. Muy bien, señores, continuamos con el programa 6 de la tarde con 33 minutos, 6:33. Escuchemos un minuto lo que está diciendo el juez Richard Concepción Carhuancho. Escuchemos un minuto de lo que está diciendo y luego lo vamos a analizar con el doctor José Antonio Peláez Bardales, ex fiscal de la Nación y ex juez supremo también. Escuchemos un instante lo que está pasando. La sala confirma la decisión de primera instancia y se varía la regla de conducta a este investigado. Esta alegación no es de recibo por este despacho, por dos razones. Exitosa. La primera razón es que el punto de referencia para establecer cuándo un elemento de convicción es nuevo o no está en función a lo que establece el propio artículo 255 numeral 2, que habla acerca de la reformabilidad de una medida, en la medida que varíen los supuestos que motivaron su imposición. Es decir, el punto de referencia son los motivos que determinaron su imposición. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta como punto de referencia la resolución judicial inicial. Exitosa. Porque esa es la que ha impuesto la medida inicial. Bien, ahí está el juez Richard Concepción Carhuancho. Ya creo que queda clarísimo que va a haber una variación en lo que significa el nivel de comparecencia o no que tiene la pareja Ollanta Humala y Nadine Heredia. Me parece que habrá una modificación de todas maneras. Doctor, ¿cómo está? Doctor José Peláez, bienvenido al programa, gusto saludarlo. Muy buenas noches, señor Rocha, con mucho gusto de estar en su programa también. Tema complicado, ¿no? Arduo trabajo el que ha tenido el juez. ¿Cómo ve usted las posibilidades que se están dando? Bueno, de acuerdo a lo que he podido estar escuchando, yo creo que los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público, esto es el fiscal Juárez, tienen un sustento al punto que el juez ya habla de alto grado de probabilidad de la existencia de elementos que dan convicción de la presencia de un delito de lavado de activos. Esto es, primero, que ellos, la procedencia del dinero, que es de fuente ilícita, que ellos pudieron prever ese origen ilícito del dinero, y en consecuencia todos estos hechos han sido valorados por el juez y también se está valorando los elementos de defensa, y seguramente él va a dar una conclusión que creo hasta donde yo avisoro podría variar la medida, que podría ser una detención domiciliaria, una medida un poco más drástica. Esa era una de las preguntas que yo quería hacer con el expertise que usted maneja. Yo tenía entendido que el juez solo podía resolver conforme lo solicitaba el fiscal. En este caso, el fiscal Germán Juárez Atoche. ¿Eso no necesariamente es así entonces? No necesariamente. El juez es el que imparcialmente va a decidir como juez que es. O sea, el juez puede ratificar la medida que ya está dictada, esto es la comparecencia restringida, o puede dictar nuevas medidas, que podría ser una detención domiciliaria, o también la medida que ha pedido el fiscal. El fiscal Juárez, esto es la variación preliminar, en una medida de detención preliminar. De 18 meses. ¿Y puede variar el tiempo también? Exactamente. El juez puede fijar, si por ejemplo hay que considerar que el fiscal viene investigando casi 2 años. Sí. Entonces el juez le puede decir, bueno, tiene usted 30 días. Entonces le da una detención por 30 días, una privación de libertad de 30 días para que el fiscal termine toda la investigación preparatoria y pueda ya formular acusación. Que si todo el mundo espera que algo así pueda ocurrir, si es que encuentran los fundamentos necesarios, que hasta ahora no hay una acusación firme. Otro tema que a mí me parece interesante, doctor, es, conforme hemos venido escuchando, porque ya el juez lleva más de 3 horas en este sustento, y en muchas de las oportunidades que ha analizado punto por punto que ha planteado el fiscal, él asegura algunas cosas, sí, como por ejemplo la ilegalidad de los 3 millones y de la existencia de los 3 millones que Barata le habría entregado a Nadine Heredia. Sí. ¿Esto es así? Claro, bueno, ya el juez se va formando un criterio de conciencia luego de analizar los elementos probatorios que le ha presentado en este caso el fiscal y también la defensa para descargar, ¿no? En descargo.
el juez ya va avisorando o inclinándose con el criterio de conciencia que se va formando, que va al mérito de ese elemento probatorio que hay, ¿no? Esto podría ser una presión, pregunto, para que el fiscal pueda ya formar acusación, porque si el propio juez que está al frente tuyo te dice hay elementos suficientes para creer que la existencia de esos 3 millones, hay elementos suficientes para creer que son ilegales y hay elementos para creer que la señora Nadine y el señor Humala debían saber que era dinero ilícito, digamos que ahí debería tener algún tipo de presión el fiscal para acusar. Claro, ahora el juez seguramente va a fijar ya un plazo, le va a fijar un plazo al fiscal para que concluya la investigación y formule la acusación, ¿no? Y eso puede ser el tiempo que podría durar la detención preliminar, como está pidiendo el fiscal, pero no 18 meses, sino podría ser 3 meses, 1 mes. Eso depende ya de que el juez también imponga su autoridad en cuanto al control de plazos, que se llama, ¿no? ¿Qué pasa si el juez pone un plazo y el fiscal no lo cumple? Bueno, ahí puede darse lo siguiente, las medidas restrictivas de libertad, si ha habido una detención, por ejemplo, preliminar, puede concluir esa detención, si es que el fiscal no concluye la investigación preparatoria durante ese plazo, ¿no? Pero digamos, no estaríamos hablando de que ya no puede acusar. No, simplemente que ya tendría que verse obligado con los elementos que tiene para formular acusación. Lógicamente que si no tiene todo el bagaje de pruebas correspondiente o que le permitan sustentar la tesis de imputación, podría ir un poco débil la acusación, ¿no? Pero si ya tiene todo el material, yo creo que ya debería pues formular acusación, ¿no? Doctor José Peláez, a ver, yo sé que hablar de otro colega no es muy cómodo, pero ¿cómo siente usted que se está manejando este tema de Ollanta Humala, el tema Lavallato, que no es el único fiscal que lo ve, pero ¿cómo siente usted que se está manejando todo esto? Exitosa. Bueno, esto es un tema enorme, de gran complejidad, eso sí hay que tener en cuenta. Ha habido un poco de lentitud, porque no estamos hablando ya de 2 años, viene durando la investigación preparatoria. Entonces, yo creo que lo que ha debido hacerse ya es formular la acusación, porque parece que ya está completo todo el material probatorio que podría dar ya un contenido a la acusación, y el juez ya lógicamente tomar una decisión que es ya ir a una sentencia, ¿no? Entonces, a partir de ahora, seguramente que el juez le va a fijar un plazo al fiscal para que concluya la investigación preparatoria. Se está demorando demasiado. Bueno, han demorado demasiado, lamentablemente no sabemos cuáles serán los problemas que han encontrado, porque han tenido que ir a Brasil, y ahí en Brasil parece que no ha habido una muy buena colaboración, eso desconocemos, ¿no? Y solamente lo saben pues los fiscales que han concurrido allá a ese país. Otro punto importante, doctor Peláez. ¿Cómo se manejan estos acuerdos? Nosotros los periodistas, y creo que la ciudadanía, espera más transparencia en ese sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, en su momento salió el actual presidente de Odebrecht en el Perú a decir, bueno, nosotros ya colaboramos en todo lo que teníamos que colaborar, se terminó nuestra colaboración. Yo digo, ¿pero por qué? Bueno, pues que hay acuerdos pues entre Odebrecht y la Fiscalía. ¿Cuáles son? Después dijeron, bueno, estamos acordando con la Procuraduría también cuáles son los montos de reparación civil. ¿Cómo están evaluando esto? Los peruanos queremos saber, porque no le robaron solamente al Poder Judicial, a la Fiscalía o a la Procuraduría, le robaron a todos los peruanos. Y estos acuerdos, ahora el señor Barata sale y desde la Procuraduría General de Brasil dicen, ya no se va a informar más porque nosotros quedamos en que no nos iban a meter al proceso del gasoducto y nos han metido al proceso del gasoducto con la señora Heredia. ¿Cómo se maneja todo esto? Sí, bueno, en este caso son acuerdos que se van tomando con las instituciones, en este caso la Procuraduría General de Brasil, que es la institución que aquí hace la Fiscalía de la Nación. Como el Ministerio Público Peruano. Peruano, correcto. Entonces, los colaboradores de allá en Brasil ponen condiciones para colaborar. Entonces, lo primero que hacen es que no me extraditen o no me van a llevar a juzgar en otro país. Perdóneme, doctor, vamos a escuchar al juez Richard Concepción Carhuancho, que parece que ya tiene el fallo. Adelante. Sobre la prognosis de la pena. En el presente caso, a juicio de este despacho y en función a los nuevos elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, este despacho entiende de que la prognosis de la pena
la pena probable que podría imponerse a Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Moisés Humalatazo sería superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. ¿Por qué razones? En primer lugar, hay que tener en cuenta el delito que se le imputa a estos dos investigados, y es delito de lavado de activos en su forma agravada. Exitosa. Asimismo, en donde se ha contemplado una pena mínima de 10 años de pena privativa de la libertad. Pero además, a la luz de los nuevos elementos de convicción que existen en contra de los dos investigados, este despacho considera que la prognosis de la pena en el caso concreto de los dos investigados superaría los 4 años de pena privativa de libertad, atendiendo a que por lo menos hay que tener en cuenta el marco de referencia de la pena mínima. Exitosa. Sin que exista un justificativo para bajar o establecer una pena por debajo de ese mínimo, dado que no concurre en ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Consecuentemente, a juicio de este despacho, atendiendo al delito que se le imputa, se ha cumplido con el segundo presupuesto de la prisión preventiva, a la luz ya de los nuevos elementos de convicción. Existe una pena probable que se cierne sobre los investigados. Fundamento jurídico número 8. Análisis del cuarto tema, sobre el peligro procesal. Exitosa. En cuanto al peligro procesal, algunas ideas previas y luego ya vamos al caso concreto. Exitosa. Muy bien, vamos, hay alguna de las cosas que está interesante lo que está diciendo el juez. Sigamos con las imágenes, porque en cualquier momento se da el fallo, así que sigamos con parte de las imágenes. Si podemos hacer la pantalla de vida que estaban haciendo extraordinariamente desde Switch, me parece muy bien, porque en cualquier momento nos vamos con lo que determine el juez finalmente. Pero hemos escuchado algo que nos ha llamado la atención a los dos, doctor Peláez, ¿no es cierto? Y hay 2 sustentos para la detención preliminar. Así es. Efectivamente, se han dado los 2 presupuestos para una detención preliminar. Y faltaría solamente el peligro procesal, que es un tercer elemento, ¿no? Que podría ser esto lo que haga variar la decisión del juez, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, vuelvo a reiterar, una prisión domiciliaria, que creo que por ahí va a salir la cosa, ¿no? Parece que por ahí creo usted ve el tema. Yo veo esa posibilidad, sí. ¿Y qué significa que hayan 2 presupuestos para una detención preliminar? Bueno, significa que los pedidos hechos por el fiscal tienen bastante asidero, bastante sustento, y que ya la decisión podría ser tomada o detención preventiva por un tiempo que no podía ser los 18 meses, de repente podría ser 3 meses, 4 meses, quizás el tiempo que el juez le vaya a fijar al fiscal para que concluya la investigación. Ahora, otra cosa que es interesante, y es que el juez está basando mucho lo que dice, en este último pedazo que hemos escuchado, en la prognosis de la pena, es decir, el tiempo por el cual podrían ser sentenciados de encontrarse culpables. Dice, no es menor de 4 años. Así es, definitivamente ese es uno de los elementos que ameritan una detención preventiva, ¿no? Que supere, el delito supere en pena a los 4 años. Ya está establecido que la pena va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? Y ojo que todavía, corríjame usted, doctor, todavía no se ha decidido cuál es exactamente la pena, o sea, el delito, ¿no es cierto? Porque se habla de lavado de activos, pero mientras el fiscal no haga una acusación, no sabemos cuál es el delito. Claro. Bueno, de hecho, ya lavado de activos podría haber otro delito que concurra. Que se sume, ¿no? Y hay un concurso de delitos. Y lógicamente el delito que va a predominar va a ser el de lavado de activos, que tiene una pena muy por encima de los 7 años. ¿Cuál es la pena, doctor? ¿Recuerda usted? No estoy muy al tanto en este momento, pero creo que el lavado de activos tiene como mínimo 8 años, si no me equivoco. Mínimo 8 años. Sí. Ya, o sea, pasa largo de los 4 años mínimos que se solicita para una preventiva. Así es. La tienen complicada los Humala Heredia, ¿no? Sí, así es. Veo que la situación es bastante complicada y los nuevos elementos que ha presentado el fiscal están dando mérito para que se llegue a la conclusión de que ha habido un aporte de dinero de Venezuela, de dinero de Brasil, ¿no? Y además la justificación que ellos hicieron a través de la relación presentada a la OMPE,
bueno, hay casi 2 millones de soles que no están justificados, porque todos los que han sido consultados dicen que no han aportado ese dinero. Sí, creo que se está quedando un poco corto. Me parece que son más de 2 millones de soles. 3 millones, sí, si no me equivoco. Exacto. Algo más de 3 millones, porque hay inclusive nombres de personas que son personas económicamente de poca solvencia y aportan un montón de plata y todos aportan exactamente lo mismo, hasta con décimas de sol. Sí, así es. ¿No es cierto? Lo cual es pues evidentemente falso. Claro, ya por lo menos despierta pues suspicacias, ¿no? Por lo menos. Entonces ahí parece que los cálculos contables habían sido hechos deliberadamente para falsear la verdad, ¿no? Ahora, tengo entendido que el fiscal ha utilizado algo de lo cual en algún momento se intentó evitar, que es las agendas, ¿no es cierto? Porque en algún momento el fiscal habla de estos 40.000 soles para cada una de las hijas y menciona que en una de las agendas se menciona, se dice, se enumera el tema de las cuentas para las niñas, o sea, el tema de las agendas. Sí. Eso quiere decir que las agendas están siendo utilizadas. Están siendo utilizadas, además que ya esto se refrenda con los reportes contables remitidos por los bancos. Parece que hay cuentas que ya superan los 80.000 soles. ¿De dónde pecata mía? Entonces, ya no solamente las agendas están teniendo valor en este caso, sino los documentos remitidos por las instituciones bancarias, ¿no? Ahora, estábamos tocando, doctor, el tema de cómo es que llegan a acuerdos entre el Ministerio Público y quienes están haciendo la delación premiada en Brasil, y cómo es que, bueno, nosotros no nos enteramos de cuáles son los términos, pero finalmente Barata puede decidir ya no hablar más y que ya sus declaraciones no sean utilizadas, en qué casos él puede ser acusado y no acusado. ¿Quién maneja esos criterios? ¿El propio fiscal o el Ministerio Público encabezado por el fiscal de la Nación? Bueno, yo entiendo que el fiscal de la Nación puede recibir información y intercambiar ideas con los fiscales que van llevando directamente los casos. Pero no se puede meter. La decisión la toma el fiscal que está a cargo de la investigación. No puede de ninguna manera sugerir o aconsejar, simplemente es un comentario que puede hacer el fiscal de manera muy general. O sea, los términos de los acuerdos los toma el fiscal. Así es, cada fiscal de cada caso de investigación, ¿sí? Así la toma. Y en el caso por ejemplo, de Brasil, que ha puesto condiciones, lamentablemente los colaboradores piden, bueno, no ser comprendidos en otros países. O sea, digo, yo colaboro, pero bajo este presupuesto. O sea, que no me lleven a otro país a juzgarme por otros delitos. Entonces ahí tenemos un conflicto con el asunto de Barata, que Barata cometió los delitos acá. Quizás los funcionarios o los dueños de Odebrecht cometieron los delitos allá en Brasil, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos, y en Inglaterra. Exactamente. Entonces, pero Barata cometió los delitos aquí, y aquí va a haber un conflicto con el derecho internacional y seguramente eso va a tener que ser materia de discusión más adelante. ¿Y esa complicación podría tumbarse casos? Claro, el caso es que de repente Barata dice, bueno, si me quieren llevar ya no hablo, pues. O en todo caso niego lo que he dicho. Entonces ahí viene la complicación, ¿no? Entonces perdemos al colaborador eficaz y ¿qué pierde? La investigación. O sea, en este caso el país que quiere esclarecer los hechos, ¿no? Ese resulta el perdedor. Y si no se acusa a quien entrega el dinero, llámese Barata en este caso, ¿podría quedar coja la acusación en contra de quien entregó el dinero o quien la recibió? No necesariamente. No, en absoluto, porque eso ya puede constar en actas que van a ser remitidas seguramente, ya las debe tener el juez Carguancho, ¿no? Y por eso es que ya no se va a llamar de repente al testigo Barata acá, pero los documentos que él ha podido remitir, los testimonios, sí deben estar constando ya en autos. Ahora, yo creo que todavía se necesita mucha información de Barata, ¿no? El caso que él mismo mencionó en algún momento y que lo hizo Odebrecht también en algún momento, Marcelo Odebrecht me refiero, de Alan García y el apoyo que habrían dado en campaña, de la propia Keiko Fujimori fue mencionada, reuniones entre Barata y los principales candidatos en su momento fue mencionado, o sea, todavía faltaba hurgar mucho al respecto. Justamente de allí la importancia de no romper con los acuerdos, para poder obtener información que pueda llevarnos a continuar la investigación y por otras líneas y además por otras responsabilidades, ¿no?
Yo creo que eso es lo importante. Claro, porque si pensamos fríamente, doctor José Peláez, nosotros podemos decir, bueno, Barata ya está detenido allá y va a tener una condena allá de todas maneras. Entonces, ya que lo condenen allá, nosotros preocupémonos por nuestros delincuentes aquí. Exacto. Ese creo que es el fin último y yo supongo que ese debe haber sido el criterio que han adoptado y que están optando los fiscales para no perseguir a estos extranjeros que ya están sancionados allá y interesarse en la sanción de los responsables peruanos, ¿no es cierto? Eso creo que es lo más importante. ¿Cree usted que debería haber un poco más de transparencia en estos temas, en estos acuerdos de fiscales y en lo que está pasando? Muchos pensamos, y creo que es lo que piensa el común denominador del peruano, que todo viene de afuera. O sea, nosotros decimos hoy, queremos ver la chamba de los fiscales, más allá de esta que está haciendo el fiscal Germán Juárez Atoche, ¿no es cierto? Queremos ver qué están haciendo, porque toda la información llega o de Brasil, o la información que llega a Estados Unidos, o la información que llega de Suiza, o la información de Inglaterra, y la de aquí... Pero mira, a través precisamente de la información que logra ya transmitir públicamente el nuevo proceso penal, o sea, el proceso penal que se está aplicando en este momento es el nuevo modelo procesal penal peruano, ¿no es cierto? Desde el 2006, progresivamente, pero para efectos de delitos de corrupción y de lavado de activos sí ya rige el nuevo modelo procesal. Y en esa medida, todos estas diligencias que se pueden ver ya son hechos a la luz pública. Entonces ahí el fiscal ayer mencionó todo el bagaje probatorio que 5 horas de posición. 5 horas, y ahora el juez también está valorando cada uno de las pruebas presentadas. Entonces, eso es lo valioso de este nuevo modelo, que ya no es como el juez antiguo, que era inquisidor, que era secreto, un proceso totalmente oculto. Ahora todo el mundo puede ir a la audiencia, puede ir a la televisión. Entonces yo creo que eso está dando mayor credibilidad a este tipo de procesos. Pero da la impresión, no sé si estoy equivocado, pero da la impresión que los fiscales están haciendo una especie de acopiadores de información de afuera y sustentando sus teorías en base a eso, cuando hay un montón de delitos que se cometieron aquí en el Perú, sí, ¿no es cierto? Y un montón de coimas que se dieron acá. Claro. Yo creo que, bueno, en este caso se ha precipitado, me parece, por el hecho de las informaciones obtenidas del extranjero. Pero yo estoy convencido de que hay fiscales que están investigando todas las operaciones realizadas por Odebrecht. No olvidemos que el doctor Castro está encargado precisamente de esa labor. Entonces yo creo que en algún momento van a ser de conocimiento público toda la información que han podido obtener, y que lamentablemente muchas veces no es conveniente que sean dadas o que no sean divulgadas, porque a veces se entorpece la investigación. Pero ya este momento se hace público todo el material probatorio que tiene el fiscal y que ha sido aportado al juez. ¿Se le ha dado muchas facilidades a Odebrecht en el Perú? Porque hay quienes dicen que ya no hay que quitarle a Odebrecht si queremos una reparación civil. Bueno, lamentablemente, yo creo que aquí lo que tiene que haber es una decisión ya de los procuradores, de los fiscales, de embargar todo lo que tiene esa empresa acá. Pero estamos demorando demasiado, ya no va, ¿qué va a tener? ¿Una bicicleta, doctor? Por ejemplo, el tema de Olmos, ¿no? Estuvieron a punto de vender Olmos, felizmente que pararon a tiempo el tema. Entonces yo creo que aquí lo que tiene que hacerse es un inventario de todo lo que tiene Odebrecht acá y proceder a incautar bienes, incautar cuentas, incautar todo, inclusive las obras que estaban en proceso de realización, ¿no? Porque de lo contrario va a quedar chico pues el dinero o el patrimonio que tienen en comparación con el daño que han causado. La posición de Odebrecht era: señores, no nos incauten, déjennos seguir trabajando, déjennos seguir participando para poder pagarles, porque en otros países ha ocurrido lo mismo. Sí, pues un poco de frescura, ¿no? Claro, pues eso no se puede tolerar de ninguna manera, porque realmente la conducta de ellos ha sido delictiva desde hace más de 30 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro. Bueno, ellos llegan al Perú en el 79, pero en realidad hasta donde hay documentado está desde la época de Toledo. Y una pregunta final, doctor. Se habla de 29 millones. Creo que ya se sabe que es muchísimo más, ¿no? Mucho más. Ya se tiene claro eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya los fiscales tienen muy claro eso, y podemos hablar ya de cantidades que superan esos 29 millones.
tranquilamente. Largamente. Largamente, sí. Y ojalá algo se pueda recuperar. Claro que sí, por supuesto. Ojalá algo se pueda recuperar. Doctor José Peláez, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Por favor, este es un libro. Estuve leyendo algo sobre el libro, no el libro todavía, la verdad es que no lo he leído todavía, pero estuve leyendo algo sobre el libro y habla sobre una posibilidad que hubiese tenido Alberto Fujimori en algún momento de obtener una pena menor, ¿no? Cuéntanos sobre el libro, doctor. Bueno, este es un libro que tiene el título del juicio del siglo, el caso Fujimori, igualdad ante la ley. Este es un libro que fue preparado después de acontecido el proceso que se siguió contra el expresidente Alberto Fujimori y que por circunstancias ajenas a la voluntad, en este caso del autor que habla, ha ido postergándose desde el año 2006, el previo a las elecciones, después asumir el cargo de fiscal de la Nación, luego vinieron las otras elecciones del 2011 y se fue postergando y postergando hasta que hemos decidido ya publicar este libro y ha sido ya presentado el día martes en la Centro Cultural de la Católica. Y lo vamos a hacer también en la feria. ¿Habla sobre el proceso de Alberto Fujimori? El proceso, el que le termina con los 25 años de prisión. Exactamente, así es. Es un resumen novelado de todo lo que aconteció y lógicamente se han glosado los testimonios más importantes, las preguntas más importantes que hice yo personalmente, o también mi fiscal adjunto, el doctor Guillén, que colaboró conmigo, y todo el equipo de fiscales que estuvimos al frente de este caso. Yo creo que es un tema muy interesante y no sé si podemos detenernos. Sí, claro, podemos ver el libro, doctor, para. Claro que sí. A ver, ahí lo tenemos. ¿Podemos verlo? Sí. Ajá, este libro se va a presentar en la Feria del Libro el día 2 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Ciro Alegría Bazán. Muy bien, yo creo que va a estar interesantísimo leer, para quienes todavía tienen alguna duda y están viendo este tema de que si Fujimori debe irse a casa, decir indultado o no indultado, qué pasó con su proceso, aquí se van a enterar. Interesante poder leer el libro. Doctor, nuevamente muy amable, gracias por estar en el programa. Muchas gracias a usted. El doctor José Peláez Bardales, es fiscal de la Nación, ha estado con nosotros hablándonos de este proceso. Ya regresamos con Exitosa Noticias.